Buenas, vamos a trabajar con la versión de Bootstrap 5.2. Vamos a ver Figma, Flexbox, fondos, botones y tipografías. Vamos a basarnos en este diseño de artículos de canciones, donde tiene artículos y una sección de favoritos. Vamos a buscar la versión de Bootstrap 5.2. Vamos a ir a la documentación. Podemos descargar los archivos en este link o agregarlo mediante CDN. Ya lo tenemos agregado a nuestro HTML, entonces vamos a trabajar la cabecera. Vamos a agregar una etiqueta container y una clase row. Vamos a agregar nuestras columnas. En este caso, si vemos el diseño, tiene 3 columnas. Primero mi título, mi buscador y luego mis botones. Entonces vamos a agregar nuestro título a nuestra primera columna. Vamos a definir una etiqueta H4. Para nuestra segunda columna vamos a buscar en la documentación un formulario. Entonces vamos a buscar la opción de este input y vamos a agregar col 4. Y para nuestra tercera columna vamos a agregar nuestros botones. Por ejemplo, vamos a agregar este botón A y este botón borrar. Ahora vamos a buscar en la documentación la clase btn y para nuestro primer botón vamos a agregar este botón dark. Vamos a agregar esta clase y para nuestro segundo botón vamos a agregar este estilo. Entonces vamos a agregar. Ahora, si vemos nuestro diseño, vemos que está muy apegado a la parte superior. Podemos agregar un padding top en nuestro container. Va a ser un padding top y un padding bottom de 4. Vemos que ya tiene un espacio. Ahora podremos cambiar este texto por el texto que dice en nuestro diseño. Vamos a remover estas opciones y vemos que cambió el texto. Ahora, también si le damos clic encima, nos genera una sombra azul. Para remover esa sombra podemos agregar un Shadow None para remover la sombra. Listo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Bootstrap trae muchos estilos por defecto. Ahora este símbolo queremos cambiarlo por un icono. Entonces vamos a buscar iconos y si vemos solamente hay el icono de Play Button. Entonces vamos a exportar nuestro icono de lupa. Vamos a ir a la opción de Figma, diseño y exportar. Vamos a llamarlo icono lupa. Y ahora sí vamos a poder llamarlo mediante CBG. Listo. Visualizamos y vemos que sí. Ahora queremos personalizar este buscador. Para eso vamos a agregar una envoltura que se va a llamar envoltura buscador. Donde vamos a decirle que envoltura buscador va a aplicar el efecto a nuestro spam. Entonces podemos llamarlo nuestro spam. Vamos a remover su fondo. Vamos a ver si funciona. Y efectivamente está funcionando. Vamos a remover también sus bordes. Lo mismo también para nuestro nuestro input, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene una clase for control. Entonces vamos a ver, vamos a remover el espacio. Listo, hemos removido el borde. Ahora queremos agregar un borde principal a la envoltura. Entonces vamos a agregar un borde solid rate, un borde radius de 20 y un overflow height. Listo. Vamos a ir a copiar el color del borde. Vamos a decir que queremos agregar solamente a toda la envoltura. Entonces vamos a agregar este color. Vamos a agregar un borde radius de 20 y un overflow hidden. Ahora, listo, volvemos y va funcionando. Listo. Ahora, si vemos nuestro buscador es un poquito más grande, podemos quitar y agregar mayor porcentaje a nuestra columna del medio, a nuestra segunda columna 6 y quitar espacio a las demás columnas para que la suma total de 12, ¿no? Entonces vemos que 3 más 3, 6 más 6, 12. Listo, ahora sí.
Ahora vamos a avanzar con nuestra sección de favoritos. Entonces vamos a definir una etiqueta sección que va a tener un container, que va a tener un row y va a tener una columna. En este caso va a ser un column 4 también. Listo. Ahora vamos a definir una etiqueta personalizada que se va a llamar artículos favoritos, donde vamos a definir primero nuestra imagen. Podríamos agregarlo mediante una etiqueta IMG, pero vamos a agregarlo directamente en un div. Entonces vamos a hacer de esta manera IMG, y para nuestro contenido vamos a definir una etiqueta contenido donde vamos a contener todos los títulos. Si vamos a nuestro diseño, tiene un título que va a tener un H3, un subtítulo que va a tener un H4 y una descripción. Y va a tener también una sección de los botones. Por ejemplo, vamos a haber copiado bien la clase. Listo, ahora sí. Vamos a poner guión, botón. Ahora vamos a agregar nuestra imagen de play. Iconos play button. Y vamos a agregar, por ejemplo, de esta manera. Ahora vamos a agregar también nuestro botón A, que si nos fijamos va a tener una clase muy parecida al del header. Si visualizamos, es muy parecida. Listo, entonces vamos a agregar. Vamos a cambiar solamente el texto. Visualizamos y ya. Ahora, por ejemplo, vamos a ajustar el botón del play. Entonces vamos a agregar esto, un comentario que va a decir sección favoritos, para saber en qué parte nos encontramos. Vamos a agregar un tamaño de 35 píxeles. Vamos a probar y podría ir quedando por ahí. Ahora, no vemos la imagen porque todavía no lo hemos agregado. Entonces vamos a agregarlo mediante CSS. Vamos a agarrar la clase y vamos a decir que va a tener de momento un ancho de 40 con una altura de 200 píxeles. Y la imagen la vamos a agregar con un img, un background, punto, imagen, fondo. Si visualizamos, debería ser realmente portadas, New Jeans. Ahora sí, listo. Ahora vamos a poner un borde en nuestro artículo completo para ver cómo envuelve todo. Listo. Ahora, si vemos está de arriba para abajo, podemos utilizar la propiedad Display Flex. Agregando esto, va a hacer que se pueda comportar de izquierda a derecha o de arriba o abajo. Si vemos nuestro diseño es de izquierda a derecha. Entonces, al agregar Display Flex, por defecto vemos que se va a comportar como un row, es decir, se va a comportar de izquierda a derecha. Entonces vamos a buscar nuestra clase y vamos a agregar Display Flex y vemos que se está comportando de izquierda a derecha. Vamos a ir ajustando este diseño. Vamos a agregar un padding. Podemos agregar de esta manera: padding left, padding right y un padding bottom. ¿Por qué no hacemos directamente un padding? También es válido hacerlo de esta manera, pero me da menos control en utilizar de esta forma. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a seguir agregando un poco más de espacio. Entonces vamos a llamar a mi clase artículo contenido. Vamos a ver cómo va quedando. Y vamos a seguir ajustando. Entonces vamos a ver que nuestra imagen necesita un margin. Ahora, si seguimos agrandando el ancho de esto, podríamos inclusive
generar un borde radius y también para la imagen, borde radius. Vamos a hacer que no se repita la imagen y un background position center. Listo, va quedando un poco más parecido al diseño original. El artículo tiene un sombreado, o mejor dicho un borde. Entonces en vez de tener ese borde negro, vamos a usar un borde de este color. Y vamos a seguir ajustándolo. Pero primero vamos a agregar un fondo que se va a llamar fondo banner, donde podremos agregar este fondo en la parte superior y background image img, primero punto punto img fondo jpg. Ahora si vemos, si se muestra el fondo pero está en un contenedor. ¿Por qué ocurre esto? Porque la clase container me define un tamaño fijo que se va a ir adaptando, ¿no? Se va a ir adaptando. Entonces no queremos tener esa envoltura. Lo que podríamos solucionar, una manera es agregando container fluid, pero hace que se pierda esa envoltura, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es envolver toda mi sección en otro div y copiar esta clase, ¿no? Cortar esta clase y agregarlo aquí. Y vemos que ahora sí funciona, ¿no? Vamos a agregar un color blanco a nuestro artículo. Entonces vamos a agregar color width. Y vemos que nuestras artículo está muy apegado. Entonces podemos agregar también un pequeño espacio de 5, un padding bottom y un padding top. Vemos que va quedando un poco mejor. Pero vemos que ahora nuestra imagen se va repitiendo. Podemos quitar ese repeat con background, repeat, no repeat. Y ahora no se ajusta al 100%. Para esto podremos usar un background size de un cover con la opción. Y ahora sí. Vamos a seguir ajustando para que se vaya viendo un poco mejor cada vez más. Entonces vamos a ajustar las fuentes. Vamos a buscar la fuente Roboto, ya que es la fuente que se utiliza en nuestro diseño. Si vemos es Roboto. Listo, vamos a obtener la fuente en Google Fonts. Entonces vamos a tener el código. Este código tenemos que copiarlo en nuestra cabecera de HTML. Entonces head, antes de nuestros estilos. Y para llamar a nuestros títulos, por ejemplo, si visualizamos, nuestro título tiene un roboto medium. Entonces voy a utilizar roboto medium, donde directamente podríamos definir la clase o definirlo dentro de nuestros artículos, ¿no? De nuestras clases nativas. Entonces vamos a definir un título, la clase del título. Entonces vamos a decir que contenido va a tener título, también va a tener un subtítulo y va a tener una descripción. Listo, vamos a ir agregando. Vamos a quitar esto. Vamos a ver si está afectando la clase. Y vemos que aparentemente sí. Listo. Ahora vamos a ajustar el tamaño del texto, que va a tener un tamaño de 18. Vamos a usar 18. Listo. Ahora el subtítulo sería este, que tendría una clase, por ejemplo, tendría una clase de regular, aunque más pareciera un light, pero bueno. Entonces vamos a agregar el regular, vamos a agregar el regular, y
si no me equivoco, tiene un font size de 13. Vamos a visualizar. Listo. Ahora para nuestra descripción. Vamos a ver si es idéntico. Sí. Y vamos a copiar la clase, que va a tener también un regular. Para esto podemos aplicar una misma clase a dos. Entonces vamos a ver. Pero vemos que también se ha achicado nuestro texto, ¿no? Entonces podemos generar esta clase y que solamente le aplique el tamaño de texto a este. Listo. Porque cada subtítulo va a tener diferentes tamaños. Vemos que nuestro subtítulo tiene un 13 píxeles. Ahora sí. Y nuestra descripción va a tener otro tamaño. Entonces podemos buscar 13, 11. Entonces vamos a ir viendo. Nuestro subtítulo tiene 11 y nuestra descripción tiene 13 píxeles. Vamos a visualizar y acá de esta forma. Ahora, tenemos que seguir ajustándolo. Entonces vamos a remover este espacio del call width, porque si nos fijamos tiene un espacio, un margen. Entonces vamos a remover nuestro margin bottom. ¿Y por qué se genera ese espacio? Porque toda H1, H2, H3 viene con este margen por defecto que trae Bootstrap. Listo. Vamos a seguir ajustando los textos. Vamos a remover. Al que vamos a remover es al título, su espacio, su margin bottom. Muy apegado. Entonces vamos a agregar 5 píxeles. Listo. Podríamos inclusive también ajustar la altura de nuestra imagen para que vaya quedando cada vez más acorde a nuestro diseño original. Podríamos también agregar un poco más. Vamos a ver si con 60, sí, ahí podría ir quedando. Listo, ahora vamos a agregar un pequeño espacio a los botones. El botón, si no me equivoco, también tiene que ser un poco más pequeño. Entonces vamos a agregando solamente un estilo a este botón. Con un A de 13 píxeles. Y vemos si afectó a esta clase. Tiene de 14 píxeles y una fuente de Roboto. Vamos a ver qué clase, sí, Roboto Medium. Entonces, si no me equivoco, este sería Roboto Medium. Vamos a ver. El de 500 es de medio, entonces vamos a aplicar esta clase. Listo. Entonces vamos a ampliar. Vamos a agregar un pequeño espacio en la parte superior al botón, es decir, a la envoltura. Vamos a ver si hemos agregado esta clase. No, no hemos agregado esta clase, entonces vamos a decir que va a tener un pequeño margin top. Inclusive podríamos poner un poquito más y poner de esta manera. Podemos ir comparando con el diseño original y vemos que tiene un interlineado también el texto. Nuestra descripción de la descripción tiene un interlineado de 160. Entonces vamos a poner un line height de 160. Listo. Vamos a agregar un pequeño espacio al botón a la derecha, entonces margin right de 15 píxeles y estaríamos viendo de esta manera. Listo.
vamos a agregar últimamente nuestro último estilo, es decir, un artículo adicional, pero para esto vamos a separar nuestra imagen de la portada. Para esto vamos a llamar a una clase en específico que se va a llamar portada new jeans, donde esta clase va a contener la imagen. ¿Por qué? Porque como vamos a estar cambiando de portadas, queremos tener esta opción. Listo. Ahora, si yo agrego esta nueva clase y retiro en la otra, tengo que agregar también esta clase en mi artículo IMG. Listo. Entonces vemos y se sigue manteniendo. Ahora, si yo copiara esta misma columna y lo llamo aquí, y ya no quiero usar portada New Jeans, sino ahora, por ejemplo, se va a llamar Elite, yo tendría que llamar a esta misma imagen, llamar a este fondo, pero en este caso ya no va a ser esta imagen, sino Elite. Pero vemos que se muestra de un tamaño mucho más grande, ¿no? Como si tuviera un zoom. Entonces vamos a decir un background de esta manera. Verificamos con el diseño. Entonces tiene quizás un background position top. Vamos a probar. Vamos a probar con 200. Y vemos que ahí se asemeja un poquito más al diseño. Vamos a cambiar también el estilo que tiene, el contenido y el color. Entonces vamos a cambiar rápidamente el título, el subtítulo, y la descripción. Y finalmente vamos a ver, vamos a agregar un color. Ese color va a ser amarillo, pero solamente si se activa. Entonces vamos a agregar una clase adicional. Entonces, si tenemos artículos favoritos, y además tiene la clase active, entonces vamos a agregar esta clase para que tenga otro color y también tenga otro borde. Entonces vamos a agregar esto. Vemos que ya se asemeja un poquito más. Podríamos ir también ajustando este espaciado. Vamos a ir ajustando para chequear cómo se comporta. Vamos a ver. Listo, creo que con un 35 podría quedar. Porcentaje de 35, entonces vamos a finalmente a retirar el espacio y vemos que ahí podría quedar. Bueno, luego continuaremos con las demás secciones